Mil mensajes. Hoy estamos con el número 680 y este número aporta un contenido que realmente llama la atención porque es específicamente valorar los detalles. Los detalles lo hemos visto, lo vimos en específico que era un detalle en el mensaje 505 y quien esté interesado revise lo que es importante. Pero hoy vamos a ver es el darse cuenta, el valorar los detalles en sí, qué significa un detalle, y para eso queremos dar nuestro concepto, y sobre todo el concepto aplicado a esta utilidad de los detalles. Los detalles pueden ser los elementos que van a determinar finalmente la optimización, el mejoramiento, el perfeccionamiento de una realidad, o por el contrario, el daño, la minusvalía que se le puede dar a una realidad que puede estar bien y puede estar bien funcionando, pero un detalle la tumba por completo. Y esto entonces quiere decir que los detalles para nosotros es la visualización que tenemos de ellos, es el elemento que va a perfeccionar o va por el contrario a dañar una determinada realidad, los detalles. Y parte importante de esta revisión del mensaje, que yo quiero que piensen un poco en los detalles, qué es un detalle para usted, poder entonces decir que el valorar los detalles, quienes están en capacidad para valorar los detalles. Hay personas y sobre todo personas, inclusive grupos, que están entrenados para visualizar el todo, es decir, para visualizar cómo está la estructura total. Y estas personas son importantes porque estas personas van a valorar cómo se percibe, cómo se define, cómo se percibe una determinada estructura. Van a darse cuenta de cómo es la estructura y de cómo está funcionando. Y eso está muy bien. Pero hay otras personalidades que por el contrario están entrenadas por X causa en la vida, porque tuvieron unos padres detallistas, porque tuvieron una formación fundamentada para la búsqueda del detalle. Hay otras personas y otros grupos que van justo a evaluar los detalles. Y estas personas que van justo a darse cuenta, a percibir, a ponderar, a valorar, a concluir acerca de los detalles, son personas que realmente tienen una gran capacidad para inclusive juzgar entre dos cosas buenas. Juzgar cuál es la mejor, porque la mejor probablemente es la que tiene mayor cantidad de detalles enfrentados y resueltos en forma adecuada. Cuando uno entonces se da cuenta de que la valoración de los detalles puede ser, y esto yo creo que es lo importante de esta lectura, que cuando nos damos cuenta percibimos la real validez de un detalle en un determinado sistema o contexto, ese detalle puede ser el que haga la diferencia para la excelencia. También podría ser el que hace la diferencia para el daño mayor a un determinado sistema o percibir. Entonces, la gente, la personalidad que define muy bien los detalles y que tiene una formación para darse cuenta de esos pequeños elementos en la estructura o de esos pequeños funcionamientos dentro de la funcionalidad de un determinado sistema, esta gente es la que puede entonces evaluar con mayor tino una determinada realidad. Y son las personas que probablemente van a hacer que la gente se dé cuenta de los detalles. ¿Para qué? Para hacer que los detalles no sean los que malogren una determinada realidad. Para hacer que los detalles no sean inclusive los que están manejando una realidad que probablemente tiene muchísimas cosas muy importantes. La pregunta es si usted es detallista, si usted se da cuenta de montones de cosas que están ahí, son muy discretas, son muy pequeñas probablemente, casi nadie se da cuenta de ellas, pero usted sí está en capacidad de
darse cuenta del detalle y sobre todo de valorarlo en forma adecuada para, en caso que tenga que evaluar y que tenga inclusive que ir más allá y juzgar una realidad como por ejemplo una competencia, sean los detalles los que hacen las grandes diferencias y tratando de ser más justos con las personalidades que cuidan más los detalles que aquellas que únicamente hacen las cosas a un buen nivel, a un nivel grueso, a un nivel que no tomen en cuenta tanto los detalles. ¿Usted cómo reacciona usted frente a los detalles? ¿Es usted una persona que le apasiona la presencia de un detalle, por ejemplo, en una manera de vestir, un detalle? ¿O es una persona que se da mucho cuenta y que valora mucho por los detalles que la gente hace, que la gente tiene y que puede ser un detalle, por ejemplo, de agrado, de educación, de amabilidad? ¿Usted es de esas personas o por el contrario es de las personas que dicen que no le prestan mucha atención y ni valoran mucho el detalle? Son dos tipos de personalidades, por supuesto cada una tiene su parte buena y su parte mala, pero lo interesante es que usted no piense que usted no valora los detalles y se da cuenta y vive juzgando, inclusive evaluando a los demás a través de pequeños detalles. Y usted dice que no les importa, que cuando no es así. O usted le dice que le importan mucho los detalles y pasan y de verdad que lo que usted está percibiendo es lo grueso de la situación, lo grueso de la realidad y no le presta mucha atención a los detalles. Esto es, usted dirá, bueno, ¿para qué es interesante esta lectura? ¿En qué me puede guiar? Y probablemente le pueda guiar primero en la evaluación, el concepto de lo que es un detalle. Es decir, es la presencia de un determinado elemento o de una determinada función que va a generar un valor agregado y por lo tanto optimizar una determinada realidad o situación, o que por el contrario va a dañar una determinada realidad o situación. Y entonces, ¿qué hacer con los detalles? Probablemente el detalle va a ser el punto de diferencia que puede inclusive hacer las grandes diferencias entre dos elementos, por ejemplo, que están compitiendo o dos elementos que están buscando la aprobación. Y entonces la importancia es el detalle, el buen o el mal detalle. Yo creo que la gente detallista, a mi juicio, tiene algunas ventajas sobre la gente que evalúa nada más al grueso, a grosso nivel, y que creo entonces que esas figuras del detalle es lo que va a producir ese perfeccionamiento continuo, que es algo vital en todas y cada una de las partes de nuestras vidas, va a buscar esa optimización, ese perfeccionamiento continuo, que en el fondo hace que las realidades, cuando se dan cuenta y valoran, perciben y valoran los detalles, sean perficientes, es decir, lo hagan mejor todo el tiempo. También el detalle, y ya lo hemos dicho, puede generar la diferencia entre dos cosas muy buenas o una competencia entre los diferentes elementos que por regla general siempre hay cuando se busca el éxito. El detalle. ¿Valora usted los detalles? Yo creo que esa es la pregunta interesante. Y hablando de detalles, ¿qué detalles ven ustedes en este hermoso cuadro que hoy nos acompaña? Un cuadro de Aranguren, un pintor venezolano que a mí me encanta, este cuadro es de gran formato y es un cuadro en el cual hay la presencia de muchos detalles. ¿Qué detalle es el que más le llama la atención? Cuando usted esté frente a esta pintura, de frente a frente, podría observarlos mucho mejor, esos pequeños detalles que hace esto de esta pintura una gran obra. Aranguren
y usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos de la urbanización La Florida en Caracas. Y cuando usted sube al Ávila por esta avenida, en la segunda, cruza con la segunda transversal, en la esquina a la derecha, una esquina blanca, rejas blancas, toldos blancos, usted va a encontrar este espacio para el arte en Caracas y va a disfrutarlo mucho si se detiene y ve las obras de grandes artistas venezolanos contemporáneos, como este caso de Aranguren. ¿Usted valora los detalles? Esa es la pregunta que merece una reflexión hoy en los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.